habría que parafrasear el refrán, ¿no? Y decir, quien siembra mentiras recoge fracasos. Se tejió una realidad imaginaria, se crearon expectativas numerosas, los grandes circuitos de la noticia se dieron a la tarea, especialmente CNN en español, que tiene una plana de redactores de origen cubano, sumamente reaccionarios, anticubanos. Y en las redes, por supuesto, pues inyectaron esa sensación tremendista de la caída inminente del régimen y chocaron con la realidad. No tienen arraigo ninguno, no tienen arrastre. Los supuestos líderes son fabricados en laboratorio por el manual de Jim Sharp, y el pueblo en realidad respalda la revolución y su liderazgo. Esa es la razón del fracaso. Pero luego hay que remontarse un poco más a los orígenes. ¿Por qué esa insistencia? Porque se produjo un 11 de julio. Es decir, llegó un momento, digamos, el momento de la encrucijada, el peor momento que tuvimos en muchos años fue alrededor del 11 de julio. ¿Por qué? Porque se sumaron diferentes factores que pesan en contra del desarrollo normal, exitoso del país. De fondo está el bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba, que sigue apegado a la vieja máxima recogida muy bien, formulada muy bien en aquella época, en 1960, por el subsecretario Lester Mallory. Aquella idea de que hay que inyectar presión a la olla, crear descontento en la sociedad, hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Esta última frase es exacta, así termina el memorando de Mallory. Y lo que se quiere es precisamente eso, o sea, provocar desbordes, estallidos sociales. En aquella época no existía Jim Sharp, no había hecho su relación de pasos para llevar al derrocamiento de un gobierno, pero se practicaron otros métodos, pero igual sigue siendo la misma decisión. Había una situación económica muy tensa el 11 de julio. Como resultado del bloqueo, tuvimos dificultades para conseguir los repuestos para mantener de alta funcionando eficientemente en nuestras centrales eléctricas. Hubo apagones por esos días y tuvimos el pico de la pandemia. Hubo provincias que tenían alrededor de 3.000 casos diarios, llegamos a 8.900, 9.000, tuvimos hasta 100 muertos en algunas jornadas. Es decir, había una situación sumamente tensa. Apretaron todas las clavijas, de acuerdo con Mallory, llevar al pueblo al borde de la desesperación, y no pudieron conseguir. Recordarán que hubo algunas protestas, alrededor de 12 localidades en Cuba, y pensaron que había llegado el momento, un empujoncito más. Pero pasó agosto, septiembre, octubre, y llegamos a noviembre. Llegamos a noviembre con una realidad totalmente diferente. Entonces pensaban que si en aquel momento rumiaron su incapacidad de producir el cambio de régimen, en este momento ya iban a la desesperada. Era ahora o nunca, porque saben que desde el día de hoy, 16 de noviembre, después del día que cantaron el inminente fracaso del régimen, siempre lo voy a utilizar con esa ironía, el día siguiente ya somos otro país. Ayer fue un día festivo en Cuba por varias razones. Siempre es festivo el inicio del curso escolar, pero un inicio del curso escolar ahora, después de 2 años de dificultades, pausas, confinamientos,
Curso escolar presencial en todos los niveles de enseñanza. Curso escolar que tiene 700.000 estudiantes de primaria. Curso que no tiene maestros sin alumnos y sin aulas, y no tiene estudiantes sin maestros, donde todos absolutamente van a la escuela. Toda la población está alfabetizada desde el año 60, no desde ahora. Es decir, el cumplimiento de los famosos objetivos del milenio han sido cumplidos en Cuba no ahora a final de siglo, que era para cuando lo pedían las Naciones Unidas, sino de hace 40 años, hacía 40 años. Y cumplidos ahora ya los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la educación. Fiesta en la educación, fiesta por haber prácticamente superado la pandemia. Yo te decía que estamos al 75% de vacunación con todo el ciclo completo, las 3 dosis de la vacuna. Estamos teniendo, ayer tuvimos solo 243 infectados, un fallecido. Estamos en el lugar 97 en todo el listado de naciones y territorios de países afectados por la COVID. Lugar número 97. 732 fallecidos por cada millón de habitantes. Eso nos ubica en el lugar 97. Estamos al borde de la inmunidad de rebaño, teniendo 75% de población totalmente vacunada y 90% con al menos una dosis. Cabe esperar que los que ya tienen al menos una dosis en breve van a tener la segunda y la tercera, porque es parte del proceso. En nuestro caso se vacunan con nuestra vacuna el día 0, el día 14 y el día 28. Bien, esos 90% de la población, no de la población vacunada, el 90% va a recibir a finales de mes, ya debe estar en el orden debe haber recibido las 3 dosis que constituyen el ciclo completo de inmunización. Y luego abrimos el país. Como ya tenemos este problema resuelto, estamos en condiciones de retomar el turismo, que es la locomotora de nuestra economía. Se abrieron 10 aeropuertos, están entrando en masa los turistas, los visitantes de todo el mundo. Estabilizaremos en la primera etapa alrededor de 400 vuelos semanales a Cuba, y por tanto nuestros enemigos vieron que se le está yendo el carro, porque vamos a hacer rebotar la economía y estamos además estableciendo nuevas formas de gestión económica, amparadas por la nueva Constitución aprobada hace 2 años. En fin, el panorama es sumamente alentador para nosotros y sumamente desalentador para los otros. Sí, el hecho de que hayamos vacunado totalmente al 75% de la población y el 90% tenga al menos una dosis, de por sí eso debería ser una noticia de resonancia mundial. No la tiene por lo que ya sabemos, ¿no? O la tiene pero se secuestra por determinados medios. No se quiere ese tipo de verdades. Pero esa no es la noticia total. La noticia, la más rotunda, es que las vacunas que se están aplicando en Cuba son creación de los científicos cubanos y del potencial científico que el país se ha dado a partir de los criterios de prioridad de las políticas públicas y de ponerle todo el amor y el esfuerzo que lleva la preservación de la salud del pueblo como una de las grandes prioridades del país. Nosotros tenemos, desde que surgió la pandemia, se diseñaron 5 candidatos vacunales. De esos hay 3 que pasaron a la condición de vacuna porque ya fueron examinadas por el órgano regulador, lo que aquí sería la DGMI, lo que en Estados Unidos es la FDA. Esas 3 vacunas se están sometiendo además a criterio de calificación de la OMS.
justamente este mes ya la OMS está entrando a Cuba para, ya ha habido los primeros acercamientos, ya hubo un proceso de precalificación, ya las vacunas están siendo reconocidas por lo que se llama la evaluación por pares, es decir, por otros científicos. The Lancet, la revista acreditada, sumamente famosa, hizo un panel de 5 investigadores, auditores, sometió al equipo de investigación del CIGB para la vacuna Abdala a cerca de 70 preguntas durante 3 meses, es decir, un trabajo sumamente serio. Y al final The Lancet hizo un reporte sumamente elogioso de la vacuna cubana, reconociendo su seguridad, su eficacia, y con un título sumamente sugestivo. The Lancet decía: aquí hay ciencia verdadera. Entonces estamos en ese proceso, está el peer review, es como le dicen a ese proceso, que otros desde afuera, con una mirada totalmente imparcial, evalúan los productos y certifican de una manera el diseño de las vacunas. Estamos en ese proceso, estamos sumamente satisfechos de lo logrado, como se puede imaginar, y es un proceso que además calza, se complementa con un sistema de salud robusto que llega a toda la población, gratuito, asequible, de altos estándares de calidad, que permiten que haya una vacunación intensiva, y por eso el ritmo de vacunación de Cuba es impresionante. Nosotros empezamos en mayo nuestra vacunación, cuando ya otras naciones iban desde febrero, marzo avanzando. Nosotros vimos aquello y estábamos confiados en que en algún momento nosotros retomamos eso. ¿Sabe por qué nos demoramos? Entre otras cosas, por efectos del bloqueo, por la aplicación digamos acrecentada de las medidas de bloqueo, que incluyen 243 medidas adicionales adoptadas en la época de Trump y que mantiene ahora el señor Biden. Eso nos hizo que, entre otras cosas, voy a ponerlo con un ejemplo muy práctico, tuviéramos que buscar un suero de vacuno que sirve para el proceso de elaboración de los ingredientes primarios de la vacuna antes que pasen al escalado industrial. Hubiera que buscarlo en Italia, cuando en Texas lo podíamos haber conseguido y era la distancia 17 horas. En vez de 17 horas de navegación marítima, tuvimos que irlo a buscar a Italia, que son 17 días de navegación marítima y costos adicionales por el traslado. Porque la otra alternativa era buscarlo en Nueva Zelanda, ¿te imaginas? Claro. Darle casi la vuelta al mundo para conseguir el suero de vacuna. Pero eso nos ocurre así, con todo, permanentemente. Y es conocido el fenómeno de las jeringuillas, es decir, un país capaz de producir la vacuna y teníamos dificultades para conseguir las jeringas. Entonces hubo una campaña internacional grande, solidaria, en la que participó incluso el pueblo peruano. Se produjo un envío de más de 150.000 jeringas como parte de un esfuerzo de la solidaridad continental. Aprovecho para conocerlo, saludar a los amigos de la solidaridad, a todos los peruanos honestos que se sumaron a esa campaña. Pero esos son los fenómenos, ¿no? Secretos están recogidas en la nueva Constitución. Hubo un amplio proceso de discusión de los lineamientos económicos primero, luego de la propia Constitución, que fue aprobada hace 2 años, que reconoce la importancia y el papel de diferentes formas de gestión y de propiedad. Están recogidas y que enfatiza en el hecho de que la planificación es el hilo conductor de nuestro esfuerzo económico. Yo mencionaba el turismo porque el turismo es clave para nosotros y por eso hemos sido sumamente afectados. Nosotros hemos perdido 13% del Producto Interno Bruto del pasado año. No tenemos grandes recursos minerales ni energéticos.
por eso nuestra economía con el paso del tiempo pasó a ser una economía de servicios terciaria, donde el turismo aporta una gran parte y también los servicios, digamos servicios médicos y de este tipo, asesorías, la venta del talento o el aprovechamiento del talento ingeniero e inteligente son fuentes claves para el desarrollo de nuestro país. Entonces nos vimos sumamente afectados porque el turismo fue lo primero que se contrajo. Se puede funcionar en una mina, se puede funcionar en una fábrica, se puede funcionar en la construcción como esta que tenemos aquí detrás y es lo que se oye de fondo en nuestra conversación. Pero el turismo no, el turismo fue lo primero que se afectó y va a ser de lo último que se va a recuperar. Y por eso nuestra afectación es grande. Pero concebimos el desarrollo económico, perdón, no solo en función del turismo. La pandemia nos ratifica en la validez de la estrategia de desarrollar el sector biotecnológico y farmacéutico, que para nosotros es clave, es uno de los pilares de nuestra economía. Una estrategia diseñada por Fidel a finales de los años 80 y ha probado su eficacia ahora con mucha más evidencia, no queda otra duda. Nosotros, de las 13 vacunas que se le ponen a nuestros niños desde que nacen hasta que son ya adultos, 8 son producidas por Cuba, por ingeniería cubana. Entonces ahí hay un gran potencial y es un sector que nosotros estamos impulsando, un sector estatal, 100% estatal. Nosotros tenemos alrededor de 40.000 científicos en los polos científicos en el país y trabajan como polos porque, es decir, engranan todas las instituciones y tributan a la elaboración de los productos. Entonces tenemos casi el 50% de nuestra demanda de medicamentos es hecha por la industria farmacéutica cubana. Ese es un sector indispensable, junto con turismo y con otros. Y ahora se imbrican otras formas de propiedad. Por ejemplo, mira, alrededor del mismo turismo hay mucha gestión privada. Es decir, de gente que alquila sus casas, le dicen casas particulares para el turismo. Digamos, funciona como un complemento de la propia industria. Lo vemos así, no lo vemos como competidores. También están los que arriendan sus autos, que se ven mucho en las postales, los autos de los años 50, y que mueven a los turistas por toda la ciudad, los cocheros, en fin, los artesanos. Y ahora estamos incorporando las pequeñas y medianas industrias desde el sector privado. Es decir, estamos haciendo casi que una nueva revolución dentro de la revolución, incorporando de una manera novedosa diferentes formas de gestión económica. Y creo que por ahí vamos a poder salir exitosamente de la situación en que nos ha colocado el imperialismo. Recuerdo que lo que mencionaba el Che desde principios de la revolución no solo fue una rebelión contra las oligarquías, sino contra los dogmas. Nosotros nunca hemos padecido del dogmatismo, estamos haciendo ahora justamente lo que deberíamos hacer. Si Lenin estuviera vivo, le hubiera llamado a esto nueva política económica. Eso es lo que está entre manos, lo que está en juego. Esos son nuestros retos, pero también nuestras oportunidades, y estamos confiados en que vamos a salir exitosamente de eso. Yo creo que somos conscientes del papel de nuestro pequeño país en el concierto internacional. Es mucho más grande que nuestro país, que los 110.000 kilómetros cuadrados y los 11 millones de habitantes que son. No nos lo propusimos. Yo creo que
no pensaban en nuestros, probablemente Fidel sí, porque era de los que veía el futuro y regresaba para contarlo, como decía Bouteflika, el argelino. Pero no era el propósito de los revolucionarios que llegaron al poder en el 1 de enero del 59. Ahora, la historia nos puso en ese derrotero y por supuesto que no nos arrepentimos de eso, ¿no? Hemos tenido un importante papel en esa lucha, pero es la lucha por un mundo mejor y es la lucha por otro mundo que es posible y que no tiene que ser el mundo del 1% rico y el 99% sumamente explotado. O sea, Cuba es un cambio de los paradigmas mundiales y por supuesto los paradigmas continentales. ¿Por qué la obsesión de nuestros enemigos imperialistas por destruir la revolución cubana? ¿Por qué? Si somos un pequeño país que bien pudieran decir, bueno, déjenlo ahí tranquilo. No se contentan con eso, porque es que damos un ejemplo incómodo para las élites que dominan el mundo. Y eso hay que extirparlo. No se les puede permitir a estos pequeños criollos, mezclas de africanos y españoles y un poco de chinos y árabes, que nos revuelvan el status quo, que nos alteren el status quo, porque eso puede ser imitado por otros países, ¿no? Porque pueden ver el ejemplo de que efectivamente otro mundo es posible. ¿Qué está pasando en América Latina? Bueno, pues justamente lo que por necesidad histórica tiene que pasar. Los pueblos se resisten a ser dominados eternamente. Y por eso ha habido altas y bajas. Es un proceso en el que todavía estamos inmersos. Proceso que llevará tiempo, años. Pero no cabe duda que la América Latina hoy es un poco diferente a la que había en el año 59. ¿Verdad? No cabe duda que cuando uno abre las puertas de la OEA y ve las discusiones que se producen ahí adentro, ya no estamos hablando de el gran señor con sus vasallos del traspatio. Hay gente contestataria, hay gente que se les ha ido de la OEA, empezando por Cuba. Bueno, nosotros no nos fuimos, nosotros nos votaron. Lo que nosotros no volveremos nunca a la OEA. Hay gente que se planta y le dice 4 verdades a los mandones del continente. Entonces es un proceso que ha tomado tiempo, va a tomar un poco más, pero va a producir esos flujos y reflujos en la región de rojo y rosado. Va a haber ese sube y baja sin llegar al anaranjado. Todos los días hago ese balance, todos los días sufro por una cascada de impresiones positivas, negativas, abrumadoramente positivas. Todos los días tengo esa sensación de alegría por regresar a mi país después de 2 años sin estar allá, de reunirme con mi familia, y de tristeza por dejar al Perú, muchas cosas que me son entrañables, mucha gente que me ha sido entrañable. Recuerdo, lo he mencionado en otras entrevistas por estos días, 2 momentos que fueron de gran emoción para mí, que sé que me van a acompañar el resto de mis días. Fueron la inauguración de una estatua a tamaño natural de Che Guevara en San Pablo, un rincón perdidito ahí en las orillas del Amazonas abajo, ya casi llegando a Colombia, a Leticia, a unas pocas horas de Leticia, ahí donde estuvo el Che, visitar el leprosorio del Che,
donde estuvo el Che, hablar con los enfermos allí, con las enfermeritas que los atienden. O sea, recordar todo ese ambiente que él vivió ahí cuando cumplió 24 años, en 1952. Y después ver el monumento me hizo pensar en la extraordinaria vigencia del Che y me dio muchas emociones. Además, después de haber visto el documental famoso de Walter Sales, El diario de motocicleta, pues obvio, recrear todo ese ambiente deja una huella honda. Y el otro momento grande fue cuando despedimos a Fidel. Aquí recordarás que en la antigua embajada en Coronel Portillo hubo un desfile interminable de gente de pueblo, de peruanos. Llegaron a poner así 3 filas de ofrendas, flores, coronas, en todo el frontis de la embajada, que era alrededor de 60, 70 metros. Son experiencias que me marcan. Pero eso y también pequeños detalles. Aquí conocí gente muy valiosa, despedí gente muy valiosa, amigos muy entrañables. Recuerdo Corcuera, recuerdo Fico García, que acaba de fallecer. De Fico me encontré, hubo una peruana entrañable que me regaló el libro de Piel de Fuego. No conocía esa faceta de Fico, y pude meterme un poquito más en su indagación social del fenómeno del racismo aquí en el Perú. Perdimos a Dagmar, Manuel. En fin, todo esto, como puedes imaginar, son impresiones que se atropellan, ¿no? Y se agolpan ahí, entonces uno empieza a padecer de las arritmias. Pero es parte de la vida y el Perú me deja esa profunda impresión. Hay una relación, digamos, de múltiples aristas. Está la relación de Estado a Estado, gobierno a gobierno, pueblo a pueblo, la relación económica, la cultural. Digamos, prácticamente en todos los frentes hay un saldo positivo de relaciones. Un acumulado histórico que pesa en el sentido de que nada puede destruir eso, ni nadie puede destruir eso. Y a nivel de Estado, que es lo que, digamos, marca mi presencia aquí, puedo decir que hay excelentes relaciones. Son muy fluidas, son cordiales, son constructivas. Hay un ambiente de cooperación, de intercambios políticos diplomáticos. Tenemos lo que sería deseable para el resto del mundo, ¿no? Que los gobiernos puedan entenderse, a pesar de diferencias, porque es obvio que hay grandes diferencias, o hubo grandes diferencias en la filosofía de los gobiernos peruanos y Cuba. Solo hay que abrir la Constitución de Perú y la Constitución de Cuba y ver que estamos hablando de países diferentes, con modelos de desarrollo diferentes. Pero eso no tiene que implicar que haya animosidad en las relaciones. Y lo que demuestran nuestras relaciones bilaterales es eso. Ni hablar de la relación cultural, que es de primera. Los intelectuales y artistas se conocen, intercambian. El cine peruano y el cine cubano están hermanados. Desde hace mucho tiempo el cine peruano asiste a nuestro festival emblemático, el Festival de Cine de La Habana. En la literatura igual. Y luego está la relación con los pueblos, que es algo, digamos, por fuera de toda duda y del más mínimo
ápices de animosidad. Y no es de ahora, es una relación histórica. Recuerden que Leoncio Prado es héroe en el Perú, pero también es héroe en Cuba, porque participó en la lucha por la independencia cubana, sin haber pisado el país, porque nunca estuvo en el territorio cubano, pero en alta mar tomó un barco español, pretendió convertirlo en una cañonera al servicio de las fuerzas independentistas cubanas. Luego vino aquí con un grupo de cubanos y entonces participó en la lucha contra la ocupación chilena y ellos estuvieron aquí. Es decir, hay una relación histórica. Y luego está Porras Barrenechea, ante quien nosotros siempre nos quitamos el sombrero, porque marca un antes y un después de la actitud a asumir hacia Cuba. Entonces eso ha marcado de algún modo la relación ulterior entre nuestros países. Y a pesar de haber tenido diferentes gobiernos en los últimos, digamos, décadas, se ha preservado esa relación. Es decir, el Perú no ha incurrido en hacerle el juego al imperialismo contra Cuba. No ha sido utilizado de una manera abierta como mascarón de proa en las políticas de agresión y de presiones contra Cuba. Y eso hay que agradecerlo, hay que saludarlo. A eso hemos contribuido en alguna medida con nuestra diplomacia franca, abierta, de mutuo entendimiento. Es de optimismo, de confianza, de agradecimiento profundo. El Perú demuestra día a día lo que decía Mariátegui. El socialismo no es ni copia ni calca. Para nosotros es particularmente cierto. Es una frase que renovamos día a día, la asumimos y la aplicamos. Y el proceso de integración de la región, el espíritu latinoamericanista que evocaron nuestros próceres, el espíritu de independentismo sigue vigente. O sea, Martí y Bolívar nos están convocando permanentemente a renovar ese proceso, a emprenderlo de manera definitiva. Martí hablaba de la segunda independencia. Bueno, yo creo que la América Latina tiene esa asignatura pendiente, la segunda independencia. Y tiene independiente la necesidad, pendiente la necesidad de que nos construyamos en una gran nación. Entonces mi mensaje es de aliento, de optimismo, de agradecimiento, como dije, y de esperanza.